Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenido a Poder Judicial TV, el espacio de información del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Soy Sergio Balleres. Gracias por estar con nosotros en este programa en donde abordaremos desde otra perspectiva también lo referente al 15º aniversario de la justicia penal oral para adolescentes en Querétaro. Primera audiencia que se celebró en 2008-2023. Vamos a platicar de lo que ocurrió en su momento, del desarrollo de esta implementación y todo el contexto con expertos en la materia. Antes, la invitación a que nos visite nuestras redes, conozca la nueva página del Poder Judicial, www.poderjudicialcro.gov.mx, muy completa, muy amigable, muy fácil de navegar para que usted se tome el tiempo, conozca el organigrama con fotografía de magistrados, de jueces, su currículum, varias cuestiones que tienen que ver con los servicios del Poder Judicial, su historia, por supuesto, el portal de transparencia, los eventos, estas emisiones, algunas emisiones del programa también ahí en su propio icono, la página del Poder Judicial. También el Twitter, donde usted puede estar pendiente y seguir muy a tiempo las actividades de la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, y el Facebook, Tribunal Superior de Justicia Querétaro. Clic para también conocer de las actividades, pero en el Messenger usted puede escribirnos cualquier duda, comentario, queja, sugerencia. Si es posible, por ahí le damos respuesta a sus inquietudes, reitero, a través del Messenger del Facebook del Tribunal Superior de Justicia. Y también el teléfono que aparece en pantalla de la Unidad de Orientación y Servicio a la Ciudadanía para que usted llame, exponga, le atiendan de manera muy profesional nuestras orientadoras y orientadores jurídicos. Pedirle nada más que tenga muy clara la idea, anoten en un papelito si hay algún número de expediente, lo que quiere expresarle al orientador que está del otro lado de la línea. Y para dar contexto al programa de hoy, vamos a ver el siguiente video que retrata muy oportuno todo lo que han sido estos 15 años, el 15º aniversario de la justicia penal oral para adolescentes en el estado de Querétaro, sus inicios, lo que ha transcurrido, aquella primera sesión, los protagonistas, también quienes asistieron y cómo lo retrató, cómo lo vio la prensa queretana en aquella primera sesión llevada a cabo en el hoy Auditorio Gonzalo Aguirre Fuentes. En aquel momento también era el auditorio de la Ciudad Judicial, hoy completamente renovado, pero usted lo va a ver en imágenes. Dicen que recordar es volver a vivir. Si no lo ha visto, tendrá un contexto muy interesante de todo esto que platicaremos en la siguiente emisión del programa. Un tema delicado, un tema que requiere una atención muy particular, el tema de la justicia oral para adolescentes. Vamos a ver el siguiente video. El sistema de oralidad penal cumple 15 años en Querétaro. En enero de 2008 se crea el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a partir de la designación de los primeros operadores integrantes de la tríada procesal: juez, fiscal y defensor público, todos especializados. El inicio no fue fácil, no se contaba con un juzgado ni con una sala de audiencias, mucho menos con sistema de grabación en audio y video. El juzgado se conformó con poco personal y despachaba en un salón de usos múltiples. Las audiencias eran grabadas con videocámara casera. Había solo un defensor público para atender a todos los adolescentes, tanto en fase de investigación como ante juez. La Fiscalía surgió adecuadamente como una unidad, conformada por 5 agentes del Ministerio Público y la Policía de Investigación especializada en adolescentes. Ese inicio no fue obstáculo para implementar los juicios orales de forma adecuada. En el mes de marzo de 2008 tuvimos la primera audiencia de juicio con sentencia condenatoria a 2 adolescentes, acusados de homicidio calificado y robo calificado. La sala de audiencias estuvo abarrotada durante el día del juicio y el día de la explicación de sentencia. Los medios de comunicación siempre estuvieron atentos al desarrollo del sistema de justicia penal, así como los factores y causas de incidencia delictiva en los adolescentes. Dimos difusión y socialización del sistema. Implementamos un sistema de gestión judicial por casos para evitar congestión o que se empalmaran audiencias. A los 10 meses, contamos con la sala de audiencias y equipo de videograbación. Se logró la reforma a la ley local para la creación de la figura de los 2 jueces dentro de un mismo procedimiento con funciones de control y de juicio. Y generamos los primeros criterios que hoy están vigentes en un sistema de audiencias y de oralidad
y muchos de ellos ya positivizados en el Código Nacional de Procedimientos Penales como prueba ilícita, su exclusión y excepciones de exclusión, incorporación de periciales, toma de muestras como acto de investigación, qué es cadena de custodia, protección a derechos como la intimidad, decisiones basadas en el principio de proporcionalidad, lo relativo a pruebas típicas en el sistema tradicional como la inspección y los careos, la trascendencia del dicho de la persona acusada en un alegato de apertura. Definimos cuál era la finalidad y uso adecuado de registros previos, la valoración de la prueba y estándar probatorio, la técnica de litigación de forma adecuada y eficiente, así como una forma diferente de hacer una sentencia y explicarla a partir de la presunción de inocencia y del principio de contradicción. La falta de autoridades federales especializadas en justicia para adolescentes generó que el juzgado conociera de delitos relativos a dicho fuero, como portación de armas, narcomenudeo y narcomayoreo, delincuencia organizada y delitos del fuero común como secuestros, homicidios o violaciones. A partir de 2011 conocimos de la etapa de ejecución. Poco a poco fue permeando la nueva forma de enjuiciamiento penal. Muy pronto nos solicitaron llevar a cabo simulaciones de audiencias para medios de comunicación, integrantes del grupo de ciudadanos, a escuelas y facultades de derecho, hasta llegar a grabar una serie por parte de una compañía de cine, que se convirtió en una historieta El valor de tu palabra, que se usó para la implementación del sistema en adultos. La experiencia en adolescentes llevó a la triada a participar en el proceso de implementación en la justicia oral de adultos, capacitando a los operadores que hoy tienen reconocimientos por México Evalúa y World Justice Project. La justicia de adolescentes sigue evolucionando. Llegó la ley nacional hoy vigente y una nueva observación general, la número 24 del Comité de los Derechos del Niño, que generan la reflexión sobre el enjuiciamiento penal y, a la par, privilegiar la protección integral de los adolescentes en beneficio de toda la sociedad. Ahí tiene usted este video que contextualiza de forma muy interesante el comienzo de lo que fue la justicia penal oral para adolescentes en Querétaro hace ya 15 años. Todo un proceso muy apasionante por quienes tomaron parte en aquella primera sesión que usted vio y lo que siguió y todo el trabajo que se ha venido desarrollando hasta nuestros días. Seguimos aquí en Poder Judicial TV a través de la señal de RTQ y yo le agradezco mucho que nos acompañe en esta emisión al doctor Francisco Javier Arellano Sánchez, quien en su momento fue el primer fiscal de adolescentes y hoy es vicefiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General en el Estado. Doctor Javier, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Gracias a ti. 15 años de justicia para adolescentes. Así es. Otro entorno, otras situaciones, otro Querétaro, pero platícanos un poquito de cómo les tocó vivir ese proceso a ustedes. Pues imagina un cambio de paradigma completamente, el movernos de un sistema tutelar completamente en el que no se respetaban los derechos esencialmente del debido proceso de los adolescentes y por lo tanto la imposición de medidas que se llegaban a generar para ellos, pues no tenían esta finalidad educativa que hoy se requiere de nuestras juventudes. Y a partir de la reforma constitucional del año 2005, bueno, pues esto se modificó. El gran problema es que a los estados se nos dejó la posibilidad de que cada quien generara su propia legislación. Eso, si bien tiene aspectos positivos, también puede tener algunos aspectos negativos, como en el caso en particular, el hecho que hoy en día no tenemos una legislación, o más bien no tenemos autoridades especializadas federales encargadas del tema de adolescentes. La legislación hoy en día ya es una legislación nacional. Esta legislación nacional ha venido a generar muchos puntos en los cuales nosotros trabajamos de manera cotidiana ya la justicia para adolescentes a través de reglas bien definidas para todas las entidades federativas, pero eso en aquellos años no ocurría. Y nos tocó a nosotros en Querétaro trabajar junto con otro grupo de personas los primeros asuntos relacionados con la justicia para adolescentes bajo un enfoque del sistema acusatorio y oral respetuoso del debido proceso legal. Así fue como iniciamos y esa fue la principal, los principales objetivos que teníamos. Dos, uno,
que se reconociera al adolescente como ese sujeto de derechos, de obligaciones también, porque tiene una responsabilidad penal ahora con esta modificación constitucional, pero también el que si finalmente se le va a imponer una sanción, una medida por la comisión de una conducta que cometió, pues que también se le respete un debido proceso a lo largo de todo ese enjuiciamiento que va a vivir y que va a desencadenar en una sentencia que probablemente le traiga como consecuencia la privación de su libertad. Entonces, ese fue como el enfoque que en un inicio se dio. Un trabajo arduo en todos los sentidos, desde la instrumentación del apoyo y más que nada el apoyo, la concientización del legislador de la época, de todas las partes que interactuaban, de la Secretaría de Gobierno, del Ejecutivo, por supuesto del Judicial, de la capacitación, porque ustedes empezaron de cero. Ustedes no tenían un marco de referencia para todo lo que venía, y eso lo hacía doblemente complejo, ¿no? Sí, una complicación enorme que se vio en un inicio, y las resistencias que bien señalas ahora, pues eran grandísimas, de negar dos cosas. Primero, la necesidad de un sistema de justicia para adolescentes con el enfoque que se tiene de respeto a sus derechos, y segundo, el relativo al sistema acusatorio y oral, que si hoy en día incluso sigue teniendo resistencias el mismo, pues imaginémonos en esa época sumados dos grandes paradigmas como el sistema acusatorio y el sistema integral de justicia para adolescentes, y las resistencias eran grandísimas. A pesar de los esfuerzos, de las intenciones, pues finalmente era complejo tener los recursos materiales, humanos, para efecto de poder generar estos primeros trabajos en la justicia para adolescentes. Sin embargo, la verdad es que personas muy profesionales que se conjuntaron para trabajar, desde la legislatura, Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, también en la intervención que le corresponde a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que en aquel entonces pues todos hicieron una sinergia sumamente importante para que finalmente se pudieran ir consiguiendo de a poco los objetivos del sistema integral de justicia para adolescentes. En una verdadera visión de futuro. Sí, claro. Estamos hablando del 2006. Sí. Sí, no tan atrás, pero sí en una visión futurista que permitió que todo esto fluyera. ¿Cuál fue el reto o el obstáculo más importante que ustedes lograron sortear previo al arranque? Mira, previo al arranque, primero decirte cómo se originó esto. El entonces Procurador General de Justicia tuvo la idea de generar una unidad especializada en justicia para adolescentes. Tenía también la visión de que se generara una unidad que trabajara los asuntos conforme a las nuevas dinámicas y prácticas del sistema acusatorio y oral, que ahí es donde venía la primera dificultad. ¿Y cuáles son esas prácticas y esas dinámicas? Había que, desde luego, verificar muchos textos, muchos de ellos incluso en otro idioma. Correcto. Era muy complejo tener la literatura que hoy en día se tiene para poder acercarse al conocimiento del sistema. Que también lo de hoy es parte del trabajo de ustedes. Ya dejaron todo ese acervo. Por fortuna, hoy en día esto existe, y en una parte pues hemos ido dejando ahí información, prácticas para efecto de que puedan ser utilizadas hoy en día. Pero en aquel entonces eso no se tenía, y eso fue una dificultad enorme. Pero, como bien lo dices, había una visión de lo que a futuro se tenía que lograr, y tenían que sentarse las bases sólidas para que esto se pudiera desarrollar. Entonces, ese trabajo inicial que se hizo fue sumamente importante. Decirte que meses antes de que comenzara la justicia para adolescentes, los 5 fiscales que íbamos a integrar la unidad, estábamos acudiendo a distintas unidades a verificar aquellos asuntos donde estuvieran involucrados adolescentes, para ir practicando, bueno, y esto en el sistema acusatorio, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Esto ya dentro del sistema integral, ¿qué nos correspondería hacer? Y empezamos a generar esas dinámicas para que el día 1 que trabajáramos la justicia para adolescentes ya con este nuevo marco legal, tuviéramos cierta expertise en lo que íbamos a realizar. En el mundo de lo desconocido. Así es. Se lo he preguntado a otros protagonistas de esta nueva práctica que se ponía en el tema de los adolescentes. ¿Cuál era tu expectativa? ¿Qué pensabas? Porque cuando uno se enfrenta a algo que nunca ha hecho, pues te genera, a lo mejor en algunos momentos, la propia confianza de la buena preparación, pero también la incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Sí, claro. No, imagínate, una gran responsabilidad. Para empezar, una responsabilidad grandísima.
evidentemente hacer las cosas bien, porque sabíamos que mucho depende de cómo se comienzan a hacer las cosas, las buenas prácticas que eso va desencadenando, porque también puede pasar lo contrario. Sí. Empiezas a hacerlo mal y pasan décadas y eso nunca se cambia. Entonces era muy, muy importante que esos primeros trabajos que se hicieran estuvieran bien realizados. Entonces esa era la expectativa, hacerlo bien para dejar bases sólidas de lo que más adelante se tenía que lograr en la justicia para adolescentes. Entonces la expectativa, la responsabilidad era mucha, pero en compañía de todo el equipo de trabajo que existía en aquel momento se pudo lograr. Y pues la verdad, la otra parte también, la que tú dices, hasta el nerviosismo. Platicarte que cuando ocurrió aquella primera audiencia del sistema acusatorio y oral que se dio en las instalaciones. ¿En un auditorio? Sí. Se acondicionó una sala de audiencias en tablones con auditorio, exactamente. Cubiertos con una cámara casera. Así es. Entonces, pero la sala estaba llena para presenciar esa audiencia. Entonces, imagina que teníamos una tradición en nuestro país en aquel entonces de no tener una interacción directa no era... en las audiencias, no había audiencias de esta naturaleza. Entonces, a la edad que uno tenía en aquel entonces, evidentemente que representaba también cierta emoción, cierto nerviosismo también, y ver un auditorio abarrotado, bueno, pues fue la primera situación que hizo sacar, yo creo que el temple de todos y cada uno de los que participamos en esa audiencia. Y lo dices bien, muy jóvenes todos los integrantes en este ejercicio inédito, en donde también creo que quienes acudieron a esa primera sesión, público en general, interesados, investigadores, académicos, medios de comunicación, creo que ahí se entendió la trascendencia del manejo de la información que estábamos presenciando ahí, de la novedad y de lo que había llegado para quedarse en algo que me parece una práctica de transparencia, de honestidad y de primer mundo, ¿no? Sí, y sabes que pasó algo sumamente importante en esa audiencia, porque la doctora Mariela Ponce, hoy magistrada presidenta, la juez en ese entonces, entonces juez de justicia para adolescentes, el defensor, el doctor Salvador Arbizu Galván, entonces el primer defensor público que estuvo en una audiencia, y tu servidor, al estar en la audiencia, al estarla desahogando, hablábamos el mismo idioma. Y esa compenetración, esa sinergia que fue existiendo en ese instante, creo que también fue un ingrediente fantástico para empezar, pero fundamental para que se pudiera después ir generando una manera de hacer las cosas bien y a la queretana. Y desde luego cumpliendo con todos los requisitos internacionales que se exigen para un sistema de esa naturaleza. Tan se cumplió con ello que hoy en día, desde luego con la evolución propia del tiempo, con el mejoramiento de las prácticas que también va dando el tiempo y con la experiencia que igualmente el tiempo va dando, pero hoy en día son las bases fundamentales en las cuales nuestros fiscales en el Estado, nuestros defensores públicos en el Estado y los jueces penales en el Estado trabajan la justicia oral. Entonces, ese ingrediente, esas bases que se sentaron en aquel momento, pues nos hacen sentir muy orgullosos del trabajo que se realizó. Esa era mi siguiente pregunta. A lo largo de estos 15 años de allá hasta nuestros días, una evolución importante, ya bien puestos los cimientos, pero además para que las nuevas generaciones que vengan ya tengan ese contexto y ese marco de referencia. Lo hablamos muy cotidiano ya. Juicios orales, transparencia, prontitud, publicidad, pero costó mucho trabajo, y eso creo que también es importante de aquilatarlo, ¿no? En este Querétaro del 2023. Claro. Hoy en día creo que esa puede ser una contribución sumamente importante del trabajo que se realizó en aquel momento, que hoy en día las personas que lo trabajaron, las personas que en un inicio fueron pasando por esas primeras experiencias, pues hoy en día son facilitadores de lo que todos en el Estado están realizando en materia de justicia. Y esos ejercicios, desde luego que nos dan pie a lo que hoy en día sucede en nuestro Estado, que es reconocido en muchos aspectos por la buena manera en la que se ha incorporado la justicia oral. Nos quedan algunos minutos nada más. ¿Alguna reflexión final de estos 15 años de justicia penal oral para adolescentes en Querétaro, doctor? Pues decirte a ti, al auditorio, desde luego, que confíen en la justicia que se hace en Querétaro,
que sepan que hay servidores públicos sumamente apasionados, comprometidos con el servicio que prestan y sumamente capaces para poder sortear estos cambios tan importantes que se han dado en materia de justicia penal. Primero con la justicia penal para adolescentes y hoy en día con la justicia penal para adultos. Esa es la parte que yo quisiera que quedara presente en tu auditorio. Que sepan que somos servidores públicos, que en todo momento trabajamos por y para ellos. Yo he tenido la oportunidad de conocerlos, de ver su trabajo, de estar ahí cercano, y tú mencionaste ahorita el término pasión. Yo creo que quienes están en este tema es pasión y estilo de vida, ¿no? Se necesita algo más, ¿no? Para este tema tan delicado que es, tratándose del programa de hoy, el tema de adolescentes, pero para todo lo que ha ocurrido de manera exitosa en Querétaro. Es un estilo de vida, ¿no? Así es. Y transmitir la pasión a los que vienen atrás, eso es sumamente importante para que estas buenas prácticas no solo perduren, sino que mejoren día a día. Y decirle a la gente que se acerque, que se informe, que conozca, ¿no? Lo que tiene en el ámbito de la impartición de justicia en Querétaro, lo que tiene con el proyecto y el modelo Cosmos y todo lo que se ha trabajado. Creo que es una práctica importante y es un ejercicio democrático, ¿no? Se tiene el acceso y a veces es el ciudadano el que no va. Hay que invitar a la gente para que se acerque, ¿no? Y lo conozca. Todos esos trabajos se han hecho justo pensando en la ciudadanía. Es para ellos y deben de sentirse de verdad que muy orgullosos, muy orgullosas de lo que en el Estado se ha logrado en materia de justicia penal. Porque es una buena fama para Querétaro, no nada más ya en el ámbito jurídico, ¿no? Sino en general, a donde vamos, a donde acudimos. El tema de justicia de Querétaro, evaluado incluso por organismos internacionales muy acreditados, pues es tema obligado, ¿no? Siempre Querétaro arriba. En el país todo el mundo habla bien de Querétaro. Ojalá que también los queretanos y las queretanas nos apropiemos de ello y sigamos replicando las buenas prácticas que acá tenemos. Doctor Francisco Javier Arellano Sánchez, vicefiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo con ustedes. Gracias, muy amable y muy agradecido también con usted que nos acompañó en esta emisión de Poder Judicial TV. Ya lo sabe, la invitación a que nos acompañe todos los martes en punto de las 5:30 de la tarde a través de la señal de RTQ. Le dejamos ahí también la invitación permanente en todo momento para que conozca la nueva página del Poder Judicial, www.poderjudicialcro.gov.mx. Destínele un tiempo, navegue, es fácil, es amena y tiene información que será de mucha utilidad para usted. También en los canales de comunicación abiertos, en el Twitter, con las actividades de la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, el Messenger del Facebook, y apareció también, como en todas las emisiones al principio, el número telefónico de la Oficina de Orientación y Servicio a la Ciudadanía. Marque, tenga la confianza, el consejo, tenga en una hojita preparado ahí lo que tiene que expresarle al orientador, a la orientadora, número de expediente, la situación muy concreta. Son muchos los que utilizan el servicio telefónico para poder darle salida a todas sus inquietudes. Si decide presentarse, también le esperamos en Orientación a la Ciudadanía en Casa de Justicia, aquí en Plaza de Armas, Ciudad Judicial Querétaro y Ciudad Judicial de San Juan del Río. Allí tiene usted, reiterarle que los servicios del Poder Judicial del Estado de Querétaro son gratuitos, voluntarios y confidenciales. Soy Sergio Balleres, ya lo sabe, tenemos una cita todos los martes en punto de las 5:30 de la tarde a través de la señal de RTQ. Quédese con la información, más adelante el noticiero y ya lo sabe, nos encontraremos el próximo martes. Que tenga usted muy buena tarde. Para poder accesar a la nueva página del Poder Judicial del Estado de Querétaro, debemos ingresar en cualquier buscador www.poderjudicialcro.gov.mx. Ya que estamos en nuestra página principal, podemos realizar la consulta de nuestro interés. Para poder accesar al expediente electrónico, debemos de situarnos en la página principal del Poder Judicial. Ya que estamos en ella, debemos identificar el rubro correspondiente a servicios en línea. Después, identificar el recuadro que dice Servicios. Dar clic en el expediente electrónico. Y una vez que estemos dentro del rubro de expediente electrónico, debemos ingresar nuestro usuario y contraseña y después dar clic en Entrar para poder realizar la consulta de interés.